Buen día a todos, mi nombre es Ana Cohen, bienvenidos. Hoy es 10 de octubre del 2024, a casi ya menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos. Es un lujo y un honor abordar la situación electoral en Estados Unidos y sus implicancias en los mercados con un amigo de la casa ya a esta altura, con el que hemos discutido en repetidas oportunidades el tema electoral y el tema de los mercados en Estados Unidos y en Latinoamérica. Me acompaña y vamos a nutrirnos del expertise de Jorge Amato, que como les digo, hemos compartido con él varias charlas y me ha resultado alguien tan lúcido que me tentó muchísimo incorporarlo a nuestros webinars de One on One. Jorge es argentino, es economista de la Universidad de Belgrano y tiene un Master's in Finance en el SEMA, eh, pero hace 30 años que trabaja en el buy side y sell side, con experiencia institucional, inversiones y trading de mercados emergentes. Trabaja para Citibank desde el 2016. Es miembro activo del Global Chief Investment Strategist Office, es decir, dentro de Citibank es parte del equipo que decide las estrategias de todo el banco. Su trabajo incluye el estudio y la interpretación de las tendencias económicas y políticas y la dinámica, además de los fundamentals de los mercados y también los technicals, y es un voting member, un miembro activo del Comité de Inversiones Global de Citibank, que setea el asset allocation, digamos, las decisiones de inversión que Citibank toma para sus clientes de banca privada. ¿Es una buena descripción, Jorge, o te maté? No, está muy bien, Ana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. La idea es investigar un poco de qué se trata este nuevo proceso eleccionario en Estados Unidos, cuáles son las sombras y las luces en una contención, digamos, muy pareja y muy volátil, y con muy pocos estados que van a tomar la decisión por el resto del país. Y a mí en las discusiones se me ocurrió empezar porque vos nos expliques, vos me lo ofreciste y me parece buenísimo, nos expliques un poco el proceso del colegio electoral y cómo funciona en Estados Unidos, y vayamos a ir viniendo con las preguntas del caso. Invito a todos los oyentes que quieran. Yo voy a recibir las preguntas por escrito que ustedes tengan y las voy a ir moderando en la medida en la que la charla se vaya desenvolviendo. Así que, Jorge, gracias por estar de nuevo. Te largo la pelota a vos sobre qué es lo que estás viendo sentado en tu oficina en Nueva York, de este proceso. Sí, bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación a participar en el seminario. Sí, creo que, como comentabas, uno de los puntos más importantes es que esto parece ser una elección extremadamente competitiva en términos de los dos candidatos presidenciales, y quizás un poco menos competitiva por el lado del Senado, porque estas son elecciones presidenciales y de Congreso también. Y eso es muy importante porque el resultado de la combinación entre el presidente y cuánto poder tenga en el Congreso va a limitar o habilitar diferentes políticas, ¿no? Entonces, por el lado de las elecciones presidenciales, te cuento que, como comentabas, Estados Unidos tiene un sistema electoral particular. La población, el voto no es obligatorio, uno se registra para votar para un partido u otro inclusive. Y en el momento de la votación, digamos, todos los estados votan, pero el resultado no se define por mayoría de votos individuales. Se decide por lo que se llama el colegio electoral. Y el colegio electoral es una separación, digamos, en la cual cada estado tiene una cantidad de votos electorales que se define en función de la cantidad de población de cada uno de los estados. Entonces, estados, por ejemplo, como California, tienen muchos más votos electorales que estados menos poblados, como puede ser Dakota del Norte, por decir un ejemplo. Eso quiere decir que teóricamente un estado en el cual la población vota y se pierde por un voto
puede representar un sobrepeso en la elección nacional, ¿no? Y esto ha pasado ya un par de veces en los últimos 25 años, en donde el presidente ganó, pero sin el voto popular. El 2016 fue uno de ellos en la Como primera Trump, presidencia de Trump. claro. Creo que la otra fue en el 2000, si no me equivoco. Pero esto, digamos, hace que el ejercicio de predicción sea mucho más complicado, porque hoy por hoy las encuestas a nivel nacional, a nivel popular, dan una, vamos a decir entre comillas, un resultado X, que es un leve margen a favor de Kamala Harris, pero todavía dentro de un margen de error estadístico, ¿no? Pero un leve margen. Ahora, cuando uno hace la separación de los votos electorales, tiene que tomar en cuenta el hecho de que hay normalmente una cantidad de estados que van cambiando históricamente entre Partido Republicano y Partido Demócrata. Y estos se llaman Los famosos swing states. los swing states, que hoy se está esperando que sean 7 esos estados, y que son los que van a definir las elecciones. 7 estados de relativamente baja población, digamos, no son los estados más grandes, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin. Y bueno, y estos van a ser los 7 estados que van a definir. Y los datos, digamos, de encuestas y los mercados de apuestas que existen para definir un poco, para tratar de definir quiénes van a ganar, están bastante complicados. O sea, de vuelta, es una elección que vamos a tener que realmente esperar al último minuto para ver cómo sale. Si tuviéramos que hacer ejercicios de probabilidades, digamos, usando un modelo y los números estadísticos que tenemos, los dos resultados más probables parecerían ser o una victoria de Trump con el Congreso, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta, el Senado y la Cámara Baja, o Kamala Harris con un Congreso dividido. Esos parecerían ser hoy los dos escenarios más probables, y depende de cómo lo modeles, te da uno o el otro. Y de nuevo, esto es importante porque estos dos candidatos obviamente tienen ideas distintas de qué es lo que hacer, qué es lo que quieren hacer. Pero bueno, tienen ideas distintas, pero también hay cierta comunalidad en un montón de cosas, ¿no? Y si querés podemos tocar un poco esos puntos. Sí, no quisiera derivar ya mismo todavía en las implicancias para los mercados puntuales de las medidas en las que tienen cosas en común, están totalmente ok con el déficit fiscal, etcétera. Quiero llevarte un poco al plano de las cuestiones que el electorado en Estados Unidos está mirando para ver esto. El aborto es una, la situación geopolítica es menor porque los americanos en general tienden a mirar más sus cuestiones domésticas, pero hay una polarización de ideas, tanto de los candidatos como de la población respecto de Ucrania y Rusia, de Medio Oriente, etcétera, que en algún lado empieza a hacer ruido, hay una élite académica y un recambio generacional demográfico, entiendo yo, que empieza a desafiar los paradigmas del americano promedio de quiénes son sus aliados y quiénes no. Y en eso pareciera que el clima está un poco enrarecido. Por eso quiero llevarte más del lado de la geopolítica, del lado de las cuestiones más filosóficas, para después llegar a mercados, porque si no llegamos muy rápido. No, no, y en realidad creo que es un buen punto porque son los temas más importantes. Al final del día, las elecciones tienden a estar definidas, creo que el punto de contención principal es la economía. O sea, es cómo la gente, digamos, qué es lo que está sufriendo la gente, ¿no? Y esto pasa en Argentina, pasa en todos los países del mundo, digamos, termina definiendo los resultados de elecciones. Y en Estados Unidos, ya desde hace muchos años,
Y digo de hace muchos años porque, digamos, el resultado de la victoria de Trump en el 2016 ya era una consecuencia de esto. Creo que si uno lo tuviera que resumir, uno podría decir que el atraso del salario real para la mayoría de la población es el problema principal. O sea, ha habido un deterioro y un atraso del salario real desde hace muchos años y la pandemia fue un poco la gota que colmó el vaso, ¿no? Los últimos 5 años, o sea, hoy hablamos de inflación y hoy tuvimos el dato de inflación del mes. Eh, la inflación hoy, uno puede decir, bueno, está en 3% o en 2,5%, depende del índice que tomes, y decir, bueno, baja inflación. Sí, pero la inflación es una tasa de cambio. El problema es el nivel de precios, porque la acumulación de esa tasa de cambio de los últimos 4 o 5 años ha elevado el nivel general de precios, y es difícil generalizar, pero digamos un 25%. Y obviamente los salarios no subieron un 25%. Entonces, la gente básicamente hoy en Estados Unidos se siente más pobre. Hay Es, como una disonancia, ¿no? Porque ves que los mercados suben, que hay una concentración sobre el top 20%, el 20% de mayor poder adquisitivo está mejor, pero las bases lo sufren. hay una divergencia muy importante en el nivel agregado de cuentas nacionales, de lo que ven los políticos, lo que ve la Fed, que dicen, está todo bien, la economía crece al 2,5% real, la inflación es relativamente baja, los mercados me están diciendo que está todo bien, pero la realidad es que un altísimo porcentaje de la población se siente extremadamente pobre. De hecho, hubo una encuesta hace no demasiado y algo así como el 70% de la población creía que Estados Unidos estaba en recesión, que el desempleo era altísimo, que la inflación seguía alta. O sea, una divergencia con la realidad agregada, por lo menos. Pero esa era la realidad, es la realidad de ellos. El Ujú. que, digamos, no les alcanza el dinero, no les alcanza a llegar a fin de mes. Y eso es una realidad en Estados Unidos también. Y esta disonancia, digamos, refleja un poco el motivo por el cual Kamala no arrasa tampoco, porque en definitiva Correcto. los números de la economía, si los miras como los mira la Fed, o como cualquier mercado emergente los mira, la verdad que son números insuperables. Pero bueno, hay una base poblacional que no está tan contenta y que cuando mira el famoso surtidor de nafta, que es lo que siempre miran ellos, está atrasado, ¿no? Con sus implicancias en inmigraciones y en Exacto. los otros conflictos. Ese problema, digamos, económico de bolsillo se termina traduciendo políticamente en es culpa de los inmigrantes, es culpa de China, ¿no? Es una dinámica bastante común el tener que encontrar algún culpable de todo esto. Culpable. Y bueno, y eso es lo que ha venido pasando en los últimos ya casi 10 años, ¿no? O sea, desde el 2016, eh, la política, las demandas sociales han generado un tipo de política muy distinto al que Estados Unidos estaba acostumbrado durante las últimas décadas. Mucho más parecido quizás a modelos o sistemas a los cuales nosotros estamos un poco más acostumbrados, ¿no? Más populistas, más intervencionistas, nacionalismo, proteccionismo. Y eso es una dirección que no solo Estados Unidos, yo creo, una buena parte del mundo está en ese problema. Porque una de las cosas que creo que generó la pandemia abrió para los países desarrollados, abrió la caja de Pandora del uso de la política fiscal. O sea, estuvo como justificado el poder decir, como gobierno, tengo que gastar más, tengo que estimular, tengo que apoyar a la gente a través de subsidios directos. Y eso ha generado durante los últimos años un aumento de déficit fiscales, un aumento de deuda,
con los cuales hoy hay que lidiar, hay que vivir. Y por lo tanto de inflación. Vos hace un ratito antes de la charla me diste un concepto que me parece que es totalmente un resumen perfecto de lo que está pasando en las economías centrales. Hablaste de la IEMificación de los Estados Unidos. ¿Qué es esto, no? ¿Querés expandir un poco qué es lo que sentís de eso? No, yo creo que lo que estamos observando en alguna medida es, o sea, hay un deterioro estructural y las razones son múltiples y es para otra charla entera, digamos, de la fábrica social y económica en muchos países desarrollados. Digamos, y eso está llevando a ese cambio de demanda de lo que la gente quiere. O sea, típicamente los países desarrollados, una vez que vos tenés ciertas necesidades económicas básicas cubiertas, tu casa, tu salario, digamos, estás preocupado por otras cosas, demandás otro tipo de cosas. Ahora, cuando esas necesidades básicas no están cubiertas, la situación se pone mucho más complicada, ¿no? Entonces, creo que muchos países desarrollados, incluyendo Europa también, obviamente, han llegado a ese punto en donde, de vuelta, a la gente no le alcanza la plata. Ujú, Y eso obviamente es un problema muy grande, sobre todo cuando los políticos tienen la lectura de que está todo bien, porque miran el crecimiento agregado, miran la inflación, miran los mercados, como decíamos recién. Entonces, vos usaste una palabra que creo que es muy buena, esa disonancia, esa desconexión del político con el pueblo. Y el pueblo no es ese 10% de la población que es dueña de todo el capital, sino el pueblo es la que es el dueño del trabajo y es el que viene atrasado en términos de ingresos durante muchos años. Y eso ha regenerado políticas y ejercicios digamos, de política económica, monetaria y fiscal, en algunos casos similares a algunos que hemos usado en mercados emergentes durante mucho tiempo. me sonrío porque esto ya lo vimos nosotros varias veces, ¿no? Es Sí. mucho más visible para nosotros que hemos estado en mercados emergentes durante mucho tiempo que para el analista americano promedio, porque son situaciones que no entienden. O sea, en Estados Unidos, pensá que el hablar de un nivel de tasa de Fed Funds, de tasa de política monetaria de 3,5 o 4%, para muchísima gente es absurdo. O sea, si vos tenés 15 años de experiencia en el mercado financiero, no conoces ese concepto, No. ¿no? Entonces, creo que hace falta reconocer que estamos en una situación y en un mundo distinto. Déjame cerrar esto que está haciendo ruido. No hay problema. Ahí está. Y que lo que uno siente que es normal no es lo que va a ser Ya no normal lo hacia es. adelante. Ahora, esto no quiere decir que el mundo esté por explotar, ni mucho menos. Todos estos son cambios marginales, pero que creo que requieren un cambio de perspectiva con respecto a las funciones de reacción de la gente y por consecuencia de los gobiernos, ¿no? Ujú. Y, y de vuelta, para los que hemos estado, digamos, en esto durante mucho tiempo, para mí es volver un poco a la normalidad, porque para mí, entre el 2009 y hoy no es normal. Para mí Fue demasiada bonanza. no es una economía normal, o sea, no es tasas reales, tasas reales negativas, tasas nominales casi en cero. Eso no es normal, no es un reflejo de un sistema sano, ¿no? No. Eh, La curva invertida ad nauseam todo el tiempo. entonces hay un montón de desequilibrios monetarios y fiscales en los países desarrollados que espero que corrijan en algún momento, porque si no vamos a ser todos países emergentes desde la perspectiva puramente económica. Sin embargo, el horizonte no plantea demasiadas oportunidades en ninguno de los dos candidatos para regularizar esta cuestión, porque digo, las diferencias de ellos son más
de postura ideológica respecto de las cuestiones más sociales o de derechos civiles, etcétera, derechos de la mujer, de inmigración. Esas son las diferencias sustanciales entre ellos. La política con China pareciera que ninguno de los dos va a ser demasiado amigable. La política fiscal es altamente inflacionaria. Yo leí hace un par de días una encuesta que marca que los economistas dicen a todas luces que las medidas que Trump propone son aún más inflacionarias que las que Kamala trae a la mesa, que no es una política eh, tradicional de los republicanos de la escuela de Reagan y de ninguno alrededor, hablando de la prudencia fiscal, etcétera. Trump no es parte, no trae ese paquete de medidas, o por lo menos no las está divulgando. Ahí sí te llevo más al plano más económico, porque ya todos sabemos cuáles son las diferencias desde lo que es social. Sí, ambos candidatos tienen planes que, digamos, que por lo menos no proponen taclear el déficit fiscal, que ambos son expansionistas desde la perspectiva fiscal. Ahora, la parte impositiva es una de las diferencias más grandes. Resumidamente, Kamala Harris quiere subir impuestos, Trump quiere bajar impuestos. Si vos estás cortando impuestos, estás recibiendo menos ingresos, de alguna forma tenés que fondear ese diferencial. Subir impuestos digamos, es más recesivo y restrictivo, pero tiene planes de gasto por otro lado. Entonces, sí, correcto, ninguno de los dos ninguno de los dos tiene explícitamente una idea de consolidación del déficit fiscal. Cuando hablamos de que el déficit fiscal es inflacionario, yo creo que eso es correcto, pero creo que también hay que poner las cosas un poco en contexto. O sea, cuando uno tiene un banco central como la Reserva Federal, vamos a llamarlo responsable, independiente, digamos, que realmente está tratando de cumplir con su mandato de estabilidad económica a través de la inflación y del desempleo en el caso de la Fed, ese mandato dual que tienen, vos no deberías tener un problema inflacionario. ¿Y qué quiero decir cuando? Para mí un problema inflacionario es cuando un banco central está fuera de control. Si vos me decís, la Fed tiene un target de inflación, un objetivo de inflación del 2% y la inflación es del 3%, ¿hay un problema inflacionario? Un poco de stickiness nomás. Sí, o sea, creo que eso es lo que eso es lo que vamos a ver. O sea, una inflación, hay una presión inflacionaria por políticas expansivas que va a ser difícil el ejercicio de llevar la inflación a un nivel determinado. O llevarla a un nivel determinado quizás requiere políticas monetarias mucho más restrictivas para compensar lo expansivo de lo fiscal. Pero fíjate que hoy lo que estamos teniendo es una política fiscal que todavía sigue siendo expansiva y bancos centrales, no solo la Fed, que no están estimulando, bajando la tasa, pero claramente están intentando ser menos restrictivos porque la inflación ha caído significativamente. Entonces, y si a eso, digamos, por ese lado tenés esa combinación expansiva monetaria y fiscal, entre comillas, y después tenés proteccionismo, intervencionismo, tenés más fricciones en el sistema a nivel global que sugieren que este mundo de maximización de beneficios económicos de los últimos 20 años hoy es menos alcanzable, ¿no? Porque de vuelta, las funciones de reacción y los objetivos políticos y de política económica son distintos. Hoy el mundo busca maximización de seguridad económica, no de beneficio económico. Entonces, creo que eso genera un ambiente más complejo para los bancos centrales y que debería generar un ejercicio de prueba y error más difícil y menos Más predecible finito. para los mercados. Ahí, Jorge, vos hablas de la seguridad económica, perdón, te interrumpí, ahí No, después no, te no, lo no, no, sí, sí, pregunto. sí.
Perdón. Hablas de seguridad económica y de la búsqueda de la seguridad económica y a mí me salta el pensar temas de tarifas externas con China, que me parece que los dos candidatos, incluso los dos partidos, están medianamente en consonancia, y también el nearshoring y el impacto que eso podría tener en las cadenas de valor de las compañías americanas, y cómo iría ese proceso con uno u otro candidato. ¿Qué se te ocurre que puede ir pasando? ¿Quiénes van a ser los aliados naturales de Estados Unidos con uno u otro candidato? Porque eso tiene implicancias no solo para el S&P, sino para los mercados emergentes como nosotros. Sí, no, totalmente. Y las tarifas son un punto complicado porque no requieren el nivel de aprobación por parte del Congreso. O Ujú. sea, el Poder Ejecutivo tiene digamos, tiene mayor poder sobre temas que pueden ser catalogados como de seguridad nacional, y el comercio internacional es uno de ellos. Entonces, le permite al presidente, al Poder Ejecutivo, cierta latitud en definir esas variables y decir, ok, porque esto es de seguridad nacional, le vamos a poner una tarifa. Supuestamente hay ciertas limitaciones en términos de tiempo, no es que pueda decir, le vamos a poner tarifas para siempre, pero claramente hay un nivel de poder importante. Sabemos que Trump es una persona que está buscando constantemente hacer negocios, hacer tratos. Y ha usado, ya sabemos, durante su primer mandato, las tarifas como una palanca para conseguir resultados, que pueden ser comerciales o pueden ser de comportamiento de otras cosas. Ahora, eso es lo que lo hace impredecible, ¿no? Y en alguna medida el escenario más volátil de los dos, de los dos candidatos. No sé si mejor o peor, pero definitivamente más impredecible. Como bien decías, con China las cosas no van a cambiar seguramente demasiado para mejor. Es un tema de ambos partidos. Se ha tomado esa decisión de seguridad económica para decir China es un competidor comercial, es un competidor geopolítico, es un competidor que pone en peligro nuestra hegemonía en el mundo, y tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y eso es una decisión que se ha tomado ya desde hace tiempo. De hecho, durante la presidencia de Biden no se han quitado ninguna de las tarifas que Trump había puesto contra China. Entonces, creo que por ahí tenés totalmente la razón. Ahora, lo que sí puede llegar a ocurrir es que con Trump haya una escalación de esa estrategia, ¿no? Y de hecho, él ya ha hablado durante su campaña 10% de tarifa para todas las importaciones a Estados Unidos y 60% de tarifas para todas las importaciones de China. Lo más probable es que eso sea simplemente retórica de campaña, pero uno debería asumir o podría asumir que si Trump llega a la presidencia, vamos a tener al uso de tarifas como una herramienta de apalancamiento para conseguir distintos objetivos. Objetivos geopolíticos. Una cosa interesante, cuando se habla de tarifas y de inflación, particularmente en Estados Unidos, la economía americana en realidad no es una economía tan abierta como uno piensa. Cuando uno suma importaciones y exportaciones y las compara contra el producto, te da más o menos el 25%. Estados Unidos no es una economía abierta, es una economía relativamente cerrada y autosuficiente. Creo que, y digamos, no sé si el número es exacto, pero algo así como del total del consumo en Estados Unidos, que es un componente importantísimo, el consumo en Estados Unidos representa cerca del 80% de la economía americana, ¿no? Solo el 15% de ese consumo es importado. Mira. O sea, no es tanto. Entonces, los efectos inflacionarios, los efectos de las tarifas, creo que los podemos ver
Evidentemente hay distorsiones de precios, no estoy sugiriendo que no vaya a haber nada, pero el pensar que, Hay como una percepción de que es mucho más grande de lo que el impacto perdón, de o lo sea, que puede llegar a ser. no es explosivo en términos de inflación, pero claramente va a haber fricciones, todo eso es lo que yo comentaba, que digo, ok, la inflación entonces por ahí no ronda más cerca de 2, ronda más cerca de 3. Ujú. ¿No? Sí, Ok. bueno, es inflación. Y es interesante también ese punto, porque uno se olvida, 2% de inflación compuesta durante 10 años es entre un 25 y un 30% de un aumento del Ujú. nivel de precios solo en 10 años. Y lo ves en la calle, ¿eh? Y en Estados Unidos lo ves en la Lo calle. ves en la calle. Yo Ujú. vivo en Nueva York hace 25 años y te digo que ese pequeño 2% de acumulación durante ese periodo ha duplicado en Ujú. algunos precios. Duplicado. Entonces, la diferencia entre 2 y 3 es Es un importante, desvío enorme, claro. es un desvío muy grande. Ahora, no tenés esa volatilidad, aún con 3, si vos tenés una inflación de 3% y es relativamente estable, todavía podés planear. Tenés que reajustar toda tu expectativa de tasa de interés, de retornos, de riesgos, pero no estás en un ambiente inestable, estás en un ambiente más Ujú. caro digamos, y de menor crecimiento. Porque recordemos también que niveles mayores de tasa de interés implican mayores niveles de costo de financiamiento para el gobierno. Ujú. El pago, los montos de pago de interés que Estados Unidos tiene que hacer sobre su deuda hoy son astronómicos. Astronómicos. Y esa es una dinámica que, llegado a cierto punto de nivel de deuda contra Producto Bruto, no es lineal, comienza a ser más exponencial. Entonces, es una situación, ese es un tema más de mediano plazo, ¿no? Pero volviendo, para no irnos demasiado por la Eh, tangente de las tarifas. eh, igual quisiera como hacer doble clic en esto que vos hablás del costo de la deuda en Estados Unidos y las implicancias que eso tiene si el Congreso está dividido y Kamala está liderando, porque pareciera que esto es una carta de rehén total que los republicanos usan contra los demócratas, que al revés no pasa necesariamente sobre la supuesta preocupación de los republicanos y la traba a la administración central del gobierno cada vez que ven que la deuda eh, cada vez que la deuda amenaza, ¿no? Esto podría ser una de las batallas que se siguen dando. Sí, pero yo creo que al final del día todo eso es ruido político de corto plazo. O Por sea, eso, el pensar a ver, vamos a decirlo de otra forma. Creo que es difícil o no sería lógico operar con escenarios en donde uno dice Estados Unidos no puede refinanciar su deuda. Porque la realidad es importante que aclararlo. el dólar continúa No le siendo conviene a nadie. unidad de reserva del mundo, no hay alternativas prácticamente al dólar. Hemos visto ciertos movimientos hacia activos como el oro, medio estructurales de largo plazo, pero o sea, acá no hay un escenario en donde en los próximos 5 años Estados Unidos pierde hegemonía sobre su control, digamos, financiero del mundo a través del dólar, y el mundo sigue financiando a Estados Unidos porque compra dólares. Y con los dólares, ¿qué haces? O compras bonos del tesoro, o te compras S&P, o... Entonces, no hay alternativas, digamos, es la mejor alternativa dentro de un mundo que también está sufriendo dinámicas parecidas, porque como decíamos antes, no es que Europa esté con superávits fiscales y economía creciendo al 4%. Ujú. Europa está más esclerótica que otra cosa, tiene los mismos problemas de deuda, eh, muchos más problemas digamos, de gobierno y de política, Políticos. crecimiento más bajo. Entonces, el capital fluye hacia donde las oportunidades son mejores en términos de riesgo-retorno, y la realidad es que Estados Unidos, dentro de esas alternativas, es la economía más atractiva del mundo y lo sigue siendo. Es menos que antes en términos absolutos, pero en términos relativos sigue estando en el tope de la lista de qué es lo que puedes hacer con tu capital. Lo que me lleva a preguntarte, perdón, estoy un poco engripada, estimados. Eh, lo que me lleva a preguntarte una cuestión que tiene que ver con este repunte de China producto del estímulo, el paquete que pareció que entraron con un misil al gallinero y bueno, nada,
un poco de overshooting ahí. Estados Unidos sigue siendo, como también Cohen suscribe a lo que vos decís, la locomotora del mundo. No habría por ahora ningún candidato a suplir toda esta fuerza, pero tenés estos pequeños brotes, digamos, de crecimiento. Lo tuviste en Europa hace unas semanas, la tenés a China ahora, los emergentes. Te quiero llevar ya a un mundo en el que uno de los dos escenarios más probables, que es Trump con un Congreso que lo apoya, o Kamala con un Congreso dividido. ¿Qué pasa con el resto de los mercados? Incluso si Estados Unidos sigue siendo la locomotora del mundo. ¿Cómo verías el mundo en uno u otro? No quiero que te extiendas demasiado, pobre, pero... No, 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 eh, está bien. Sí, a ver. Creo un par de cosas. Creo que los resultados finales de lo que efectivamente se va a hacer versus lo que se dice que se va a hacer durante la campaña son escenarios muy distintos. Yo creo que tenemos que asumir que todo esto se va a diluir en un montón de situaciones y temas y prioridades. Es muy poco probable que veas todo esto que se está sugiriendo dentro de la campaña en la realidad, en el futuro. Entonces, digamos, de manera inmediata es poco probable que tengas grandes cambios a nivel mundial. Ahora, como ok. decíamos antes, hay diferencias. Vamos a decir, vamos a tomar a Trump con un Congreso republicano. Vamos a asumir que digamos, vuelve a ser un poco más combativo en términos de política externa, de retórica, de posición de Estados Unidos en el resto del mundo. Como decíamos, es un mundo que creo que es más volátil, que requiere primas de riesgo mayores a los mercados en términos generales. Si llega a ser muy agresivo con las tarifas en términos de monedas, deberías ver una apreciación del dólar contra las monedas contra las cuales se aplican las tarifas. Ese es el mecanismo de ajuste y de compensación natural cuando hay aplicación de tarifas. Ujú. Eso creo que estaría un poco limitado si es que las tarifas son muy, eh, eh, muy concentradas y digamos, no son cosas amplias y son en montos o magnitudes relativamente pequeñas. Pero si vos decís, Estados Unidos le pone tarifas a todas las importaciones de China del 60%, el renminbi no se va a depreciar el 60% porque el gobierno simplemente no Ujú. lo va a permitir. Entonces, hay algún pass-through de inflación o a los márgenes de las compañías. Entonces, por un lado, creo que Trump genera cierto perjuicio en términos de crecimiento global, pero en el corto plazo probablemente va a ser positivo para el crecimiento en Estados Unidos. En el Y lo corto. vas a ver en el S&P los siguientes días después de la elección. Eso también tenés que ver ahí en ese caso, sí, que debería ser de hecho el caso, que pueda reducir o renovar la baja de impuestos individuales que tiene que hacerse el año que viene, no, en el 27. eh, y él quiere bajar más todavía los impuestos corporativos. Entonces, Te eso, meto un paréntesis ahí que tiene que ver con el esfuerzo que la administración Biden está haciendo antimonopolio con las tecnológicas. Y el reciente fallo contra Google, etcétera, me parece importante detectar que hoy los famosos tech bros tienden a apoyar, históricamente eran más demócratas por filosofía y tienden a apoyar más a Trump. Otra de las cosas que vas a ver es mucha más libertad para que esta gente se cartelice y, digamos, y avance, digamos, el drive de tecnología, o me estoy equivocando. no, es correcto, porque Trump ha sido muy hábil en identificar un poco cuáles son muchas de estas demandas que estábamos hablando, y al ser transaccional dijo, bueno, a mí me conviene hablar, bueno, no solo hablar, de hecho, él tuvo un gobierno que desde el punto de vista de regulación fue bastante favorable en muchos casos,
Trump representa, digamos, a grandes rasgos, Trump representa desregulación y la percepción es que Harris representa más regulación. Entonces, digamos, vamos a decir, entre comillas, los capitalistas o los dueños del capital o los entrepreneurs, digamos, del sistema, dicen, ok, si este es el que me va a ayudar más, apoyo Ujú. a este candidato. Y eso ha generado esa transición de demócratas hacia Trump que estás mencionando. Y es No te quise bastante desviar, marcada. pero me parece que es parte del combo, ¿no? Sí, no, no. De vuelta, los dos candidatos están tratando de diferenciarse. Creo que ambos identifican los problemas de la gente, de decir, tenemos que mirar hacia adentro, tenemos que ser un poco más proteccionistas, nacionalistas, cuidar más a nuestra gente, y después viene el tema de inmigración, que podemos tocar un segundo. Ujú. En lo que difieren es en cómo resolver esos problemas, ¿no? Uno dice regulo más, el otro dice desregulo más, uno dice subo impuestos, el otro dice bajo impuestos, y son plataformas muy distintas de cómo taclear el problema, claramente. Ujú. La solución más eficiente probablemente sea algo más intermedio, pero claramente cuando la situación social es más, cada vez que la situación social es más compleja, requiere propuestas cada vez más bifurcadas, que de vuelta es algo que hemos estado viendo en todo el mundo, ¿no? Esa polarización de views políticos son de extrema izquierda o extrema derecha. Ujú. El centro no es tan Atractivo. atractivo Mm. porque no es lo suficientemente agresivo como para resolver el problema. Entonces, estamos en esa situación en donde el péndulo político es Vos muy seguís amplio. hablando y yo lo puedo asociar a nuestra situación doméstica en Argentina de una manera tremenda. Totalmente, totalmente. No, Mm. Argentina es un reflejo, digamos, extremo de esa situación. Eh, Bien. O y sea que vos ves un S&P levemente, digamos, con una tendencia alcista si Trump es que gana, ¿cómo lo ves si Kamala gana? al final del día, la bolsa americana se mueve con la economía. Digamos, creo que es Ok. uno de los lugares en donde la conexión entre el mercado de capitales y la economía es más lineal que en cualquier otro lado del mundo, ¿no? En donde vos podés hacer la apuesta y decir, si la economía crece, el mercado sube. Ujú. Que no es el caso en muchas otras situaciones. China, por ejemplo, ¿no? Se hicieron muchísimas apuestas de China hace una década diciendo China crece al 7%, la bolsa tiene que volar consistentemente a través del tiempo mientras existe este crecimiento, pero no ha sido el caso porque la conexión entre el mercado de capitales y la economía real no es tan lineal. En Estados Ujú. Unidos es muchísimo más lineal. Entonces, más allá de ciertos movimientos de ruido por cuestiones de sobreposicionamiento, sobreoptimismo de corto plazo o pesimismo de corto plazo, la bolsa americana va a seguir subiendo mientras la economía siga creciendo. Si vos La tenés tendencia tasas es de alcista igual. crecimiento, si vos tenés tasas de crecimiento reales del 2%, más una inflación del 2 o 3%, en términos nominales la economía va a crecer, no sé, 4,5, 5%, y eso se va a ver reflejado en el mercado, porque todos los agentes económicos están de alguna forma conectados al mercado de capitales, Ujú. ya sea por emisión de acciones o deuda o lo que Es lo fuera. que pasa en los países con un mercado de capitales robusto. Exactamente, y eso es fundamental, ¿no? Es Mm. fundamental para canalizar el ahorro doméstico, porque si vos tenés eso, la gente va a estar dispuesta, digamos, va a tener una alternativa doméstica, ¿no? Y es algo que obviamente Argentina y un montón de otros países están intentando generar, ¿no? Eh, Lo que nos lleva un poco ahí te meto en terreno más escabroso, pero me parece que es el que vos estás mirando todos los días y ese me parece que es tu rol en el Investment Committee también, que es la TAM de cara a estas elecciones. ¿Cómo ves posicionado a cada candidato en sus relaciones con los distintos deudores del FMI y todo el ámbito de la cuestión de los commodities, etcétera? ¿Qué estás chusmeando ahí? Yo creo que las relaciones, con cualquiera de los dos candidatos, las relaciones en términos generales no van a cambiar. O sea, la,
la priorización de cómo Estados Unidos ve a Latinoamérica no va a cambiar radicalmente entre un candidato y otro. Latinoamérica está lejos en la lista de prioridades Okay. de ambos candidatos. Lejos. Lo primero y principal es el ciudadano americano, es esa sensación de inflación y de baja de poder adquisitivo. Tenés el tema, bueno, todos los temas que tratan con eso, desde inmigración hasta impuestos, o sea, domésticamente hay una gran cantidad de cosas con las cuales tienen que lidiar. Y después tenés la parte geopolítica. Tenés China, tenés Europa, tenés los conflictos en Medio Oriente, Rusia y Ucrania. O sea, Latinoamérica está lejos Esa es la agenda, en la lista. claro. Sí. Ahora, lo que no quiere decir que no haya ciertas implicancias. Obviamente, de vuelta, Trump es el más disruptivo en términos de potenciales. México es el país que más puede llegar a sufrir algunos de esos shocks, más allá de que existe un tratado comercial, el NAFTA revisado. Sabemos que Trump, digamos, no le importa demasiado si hay un contrato o no hay un contrato. Eso fue lo que llevó a revisar el NAFTA anterior, decir, le vamos a poner tarifas, ¿cómo nos vas a poner tarifas si tenemos el NAFTA? Bueno, pero yo lo quiero renegociar. Bueno, entonces siempre encuentra alguna forma de ejercer presión para renegociar. Ahora, con respecto a México, este tratado actual, o este tratado revisado actual, es de él. O sea, lo renegoció él, con lo que hay expectativas de que no sea tan grave contra México. Pero la parte que probablemente le moleste a él es el hecho de que el déficit comercial entre Estados Unidos y México hoy, en términos nominales, es el doble de lo que era cuando él asumió en el 2016. Y él tiene esa visión del mundo de suma cero. Si vos estás ganando, yo estoy perdiendo. Entonces, creo que vamos a tener en algún momento, digamos, dentro de esa lista de prioridades, creo que México va a ser el punto principal por el lado comercial. Creo que hay un punto también que es un tema de seguridad relacionado con las drogas, La frontera. la frontera, inmigración ilegal, eh, y eso va a tener un efecto no solo sobre México, porque una gran cantidad de los inmigrantes que tratan de entrar a Estados Unidos no son necesariamente mexicanos, es gente de Son de Centroamérica, Centroamérica. que cruza todo. Eso es un problema para México. Si llega a cerrar las fronteras, ¿qué hace con toda esa gente que estaba tratando de cruzar? Eh, Otro efecto que también es complicado y en el margen inflacionario para Estados Unidos es si vos cerrás inmigración que te proveía oferta de mercado laboral Se barata, suben los costos. te suben los costos. Entonces, hay una gran cantidad de efectos ahí que son muy complicados y son un tira y afloje para la economía. Para el resto de la región, la región está medio dividida, ¿no? Centroamérica tiende a estar más, más cercana a Estados Unidos. Obviamente Panamá, Colombia es otro país que es más, digamos, más amistoso en términos históricos con Estados Unidos. Y después el resto de la región, cada vez que te vas más hacia el sur, obviamente la influencia de China ha sido muy grande en términos económicos y financieros y de presencia real. Grandes proyectos de infraestructura, puertos en Perú, lo que sabemos en la Patagonia, compra de compañías y de recursos de extracción de minerales y otros commodities y otros recursos. Entonces hay una conexión que creo que es, vamos a decir que es muy difícil, por no decir imposible, desconectar en el corto plazo, no importa lo que Estados Unidos te pida, que genera una cierta fricción porque cada uno de estos países medio como que tiene que navegar ese límite entre me alineo con este o me alineo con el otro, ¿no? Total. Eh, China es el partner comercial más importante para Brasil. Entonces, creo que por ese lado por ahí hay algo de ruido, pero en términos generales, y vos mencionabas también, o sea, si por ahí había un cambio de comportamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es una de las expectativas por el tema de Argentina. Yo por un lado creo que Trump es un tipo que
tiene esa cosa de relación personal, que si le caes bien, obviamente tenés menos probabilidades de tener situaciones negativas, y si le caes mal, es... Entonces, él tiende a alinearse, creo que los gobiernos más de derecha, más ortodoxos y más conservadores, vamos a decir, pueden llegar a tener ciertas ventajas marginales con su relación con Estados Unidos relativos a los gobiernos que son más de izquierda o más populistas. Porque Lo que estás diciendo es que intuitivamente Trump y Milley se van a llevar bien. deberían llevarse Intuitivamente, mejor que Trump y Lula. total. Por el estilo. Pero es muy difícil cuantificar y decir simplemente que porque es Milei y Trump está todo bien para Argentina. No. O sea, o que el fondo de repente va a ser mucho más favorable a Argentina porque el fondo obviamente es muy influenciado por Estados Unidos. Sí, en el margen, por ahí tenés algo, pero va a levantar el teléfono Trump y decirle al fondo, sí, quiero que le den plata a Argentina. O sea, eso olvídate. Pero bueno, en el margen genera ciertas situaciones. Pero de vuelta, en términos generales creo que no hay... Lo más importante para la región creo que no viene tanto por esa relación directa, sino más bien por lo que hace Estados Unidos con el resto del mundo y cómo el resto del mundo afecta a Argentina. China es uno de los ejemplos, ¿no? Vos mencionabas estos nuevos paquetes de estímulo que finalmente parecería que China está dispuesta a presentar. Y obviamente una economía china robusta, que por lo menos que está creciendo de una manera un poco más razonable o normal, es mejor que una China que está sufriendo deflación y caída de consumo. Entonces, eso es una noticia positiva claramente para el mundo, creo, que China Para está, todos sus proveedores. sobre todo para Latinoamérica. Y ahora la pregunta es, ok, vamos a asumir que, digamos, que China no, que la economía china no colapsa y mejora un poco en términos marginales en los próximos años a raíz de todos estos estímulos. Ok, y después, sí, y ahí vuelve a ser importante, ¿quién gana? ¿Harris o Trump? Trump sabemos que va a ser más complicado con China, va a tratar más, digamos, Va a ser más confrontativo. puede poner en peligro un poco más ese escenario. Entonces, ese para mí es el circuito digamos, de causas y efectos que estoy mirando más, es para Latinoamérica. Sí, es importante, pero me parece que es más importante todo lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Y cómo eso impacta en Argentina o Latinoamérica? Bien, bien, nos quedamos con eso. Ahí pareciera que lo que vos estás viendo en un Trump un poco más confrontativo con China va a ser distinto en la dinámica de Ucrania y Rusia porque él está más alineado con Putin y va a ser parecido a China con el tema de Medio Oriente, digamos. Ahí Trump tiene otra disonancia que es el mundo occidental que está peleado con las teocracias eh, o por lo menos resiste un poco las cuestiones de terrorismo, las cuestiones del avance territorial sobre otros países, pone a China en el brete, digamos, de no invadir a Taiwán. No es lo mismo que aplica con Rusia y Ucrania, mientras Kamala es más débil en términos de sus posturas en Medio Oriente y en China, y en Rusia está jugada con Ucrania. O por lo menos eso es lo que dejan Esas transpirar, son las ¿no? percepciones, sí. Sí, digamos, esos son los headlines y las percepciones, sí, de Trump siendo un candidato a un presidente, digamos, más, entre comillas, fuerte con las decisiones. Yo creo que es difícil y complicado decir si está más o menos alineado con Rusia o con Ok. Ucrania. Creo que en términos generales, la percepción es que sí, un Trump podría llegar en términos relativos, un Ujú. Trump es peor para Ucrania que un Harris. Se esperaría que Kamala Harris siguiera proveyendo ayuda a Ucrania y se especula que potencialmente Trump podría comenzar a retirar ayuda a Ucrania, ¿no? Dándole
un resultado muy distinto al conflicto. Y con respecto a Asia y a China, creo que ahí hay una cosa más estructural, que es China y muchos países de Asia son simplemente sistemas sociales, Distintos. culturales, democráticos distintos, Ujú. políticos distintos. Y creo que nunca o sea, es esa cosa de Occidente, Oriente y Occidente, eso viene de hace miles de años. Entonces, eso creo que es algo que no va a cambiar. Son de alguna forma mundos distintos que están tratando de acercarse para tratar de maximizar un poco el bienestar social. Eso fue lo que vimos durante todo este par de décadas de mucha globalización, pero que en el momento en que empieza a haber fricciones aparecen las diferencias, Ujú. ¿no? Y creo que eso se va a mantener, eso es algo que no cambia. China no va a ser una democracia, Rusia no va a ser una democracia. Estos son países sistemas que siempre han sido así. Y la democracia no es algo que vos puedas imponer en un sistema. La gente está acostumbrada a otra cosa. Se ha Entonces, comprobado además que los intentos fallaron todos. sí, o Em, sea, son países en donde culturalmente las expectativas de la gente en términos de lo que representa el gobierno es totalmente distinto. Esperan que el gobierno intervenga, esperan que el gobierno haga ciertas cosas. Y eso no cambia tan simplemente. No digo que sea imposible que en 100 años cambie la cultura, pero es difícil. Es muy difícil. Entonces creo que ese conflicto o esa separación o esas diferencias van a seguir existiendo y bueno, y el capital global va a ir eligiendo en términos de sus perspectivas de riesgo-retorno Maximizar los retornos, claro, a dónde se mete. definitivamente. Entonces, claramente el mundo de corto plazo, más allá de la reacción inicial, no le ves cambiando la tendencia por una elección en Estados Unidos. Sí, probablemente por las modificaciones geopolíticas que se vayan dando. En Medio Oriente, de nuevo, Israel con 7 enemigos alrededor, y pareciera que Netanyahu dejó de escuchar de a ratos el Ujú. pedido de Biden de aflojar, o por lo menos no lo está consultando. Ucrania y Rusia que continúan y la cosa se hace extensísima, y una China que está sentada a ver con quién va a tener que negociar a partir de enero, ¿no? Creo también, y es importante que mencionaste esos puntos, o sea, algunos de esos puntos son lo que se llaman riesgos de cola, ¿no? O sea, son tail Ujú. risks. Eh, digamos, es muy difícil hedgear efectivamente riesgos de ese tipo, ¿no? Que la escalación en el Medio Oriente entre Irán e Israel sea realmente algo que fuerce a otros países a involucrarse, ¿no? Y que realmente sea un conflicto, vamos a decirlo más, donde haya más participantes. Son riesgos genuinos, ¿no? Ujú. Pero son muy difíciles. Uno puede llegar a decir, bueno, ok, mirás el precio del petróleo y decís, ok, Commodities. el petróleo es algo que podés asumir dadas ciertas situaciones que debería subir muchísimo más de lo que vale ahora. O sea, Brent llegó a valer 81 hace unos días, pero o sea, son $80 por barril. O sea, ni Ujú. remotamente parecería estar incorporando Ese grandes riesgo. probabilidades, una prima de riesgo extremadamente alta. Entonces, qué sé yo, podés hacer ciertas jugadas con algunas cosas para cubrirte algo del tail risk, pero si llegás a tener ese tail risk, o sea, Who no, knows? el, el- el riesgo beta del mercado es el riesgo beta del mercado. El Mm. portafolio lo va a sufrir. Bueno, yo creo que para los portafolios y desde el punto de vista del inversor, siempre lo que importa, digamos, en estas estrategias de largo plazo que típicamente con las cuales tendemos a trabajar, eh, es, digamos, históricamente ha sido más costoso ser pesimista que optimista. Y la realidad estadística
es que la economía global se pasa mucho más de la mitad del tiempo creciendo. Ujú. Si vos mirás un gráfico de crecimiento real del mundo de los últimos 50 años, te da algo así como casi el 75% del tiempo la economía crece. El otro 25% siendo momentos o de crecimiento muy bajo o de recesiones. Pero es la minoría del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿vos querés tener un portafolio para el 80% del tiempo o para el 20% del tiempo de los eventos, ¿no? Y eso es lo que te termina llevando a este concepto que siempre tenemos de estar invertidos, ¿no? Si uno tiene esa estrategia de largo plazo. Y no tratar de andar adivinando o decir, uy, pero está pasando esto, esto y esto en el mundo y eso quiere decir que quizás el mercado caiga o corrija. Y quizás corrige, pero si no hay destrucción permanente de capital, Y lo puedes todo vuelve a esperar. recuperarse. Y lo hemos La visto clave es esa. una y otra vez. Y siempre es un desafío porque yo puedo arrancar todos los años, 1 de enero, y darte una lista de 25 cosas que son malas, negativas, que pueden explotar. Y si esa es tu razón para no invertir, o sea, vamos a decir, el 80% de las veces te equivocaste. Ujú. ¿No? Total, 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 total. ¿Cuántas veces dijimos el S&P está carísimo? Oh, todo el tiempo, ¿sabes por qué? Porque el S&P Sí, sigue haciendo nuevos máximos. Ayer hizo otro nuevo máximo. otro Y, máximo, y por eso lo obviamente digo. nuestros clientes nos dicen, bueno, pero está muy alto. ¿Pero qué Ya quiere decir está, muy claro. alto? Está en el máximo. Y sí, pero porque la economía sigue creciendo y las compañías siguen ganando cada vez más dinero y eso quiere decir que las acciones valen más. Hay última pregunta, porque ya nos pasamos de tiempo, pero me tocaste un punto que a mí un poco me desvela y estoy como haciendo un pequeño sondeo de los estrategas con los que charlo. S&P, extremadamente concentrado en pocas acciones de un solo sector. ¿Harías una rotación de sectores? ¿Ya es tarde? ¿Cómo lo ves? Sí, es interesante porque sí, es cierto, ¿no? Evidentemente, a medida que que han incrementado las valuaciones de estas compañías de tecnología, representan un porcentaje cada vez más importante del S&P. Pero por el otro lado también tenés otra realidad, que estas compañías son cada vez un porcentaje más importante de la economía. O sea, la pregunta es Ok. si representan a la economía o no. Eh, Ahora, habiendo dicho eso, desde el punto de vista de construcción de portafolio, el que el 30% de tu portafolio sean 7 empresas, matemáticamente es riesgoso, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Y lo estamos viendo quizás un poquito con esto de Google. Si Google es, no me acuerdo cuál es el porcentaje, voy a inventar, 5% del S&P y tiene un problema puntual, como puede ser este tema Tema regulatorio, regulatorio. tu impacto sobre el índice es mayor. En definitiva, estás cherry picking. Estás aumentando tu Caíste en el exposición cherry picking. y eso es algo no deseable. Ahora, es complicado también decir que porque tenés esa concentración voy a comprar otras cosas simplemente por el hecho de diversificar. Ahora, respuesta rápida. Sí, nosotros hace como un año estamos con sobrepesos en los portafolios en acciones, ¿no? Tenemos un sobrepeso táctico constructivo hacia las acciones y ese sobrepeso táctico ha estado enfocado en ese concepto de reducir esa concentración. Ok, Hemos estado, perfecto. hemos estado con sobrepesos en otros segmentos del mercado Para accionario amortiguar la volatilidad en esas acciones. para reducir el riesgo de concentración. No porque creamos que esas empresas les va a ir mal, sino simplemente porque desde un punto de vista de control de riesgo Un y hedge concepto de natural. portafolio, queremos reducir esos riesgos. Jorge, no te puedo agradecer más. Te agradezco muchísimo. No sé si querés terminar con algún comentario final, pero me parece que hemos abusado suficiente de tu tiempo. Así que, No, no no, sé. un placer tener la conversación.
Y no, creo que tocamos un montón de puntos y creo que me parece bien terminar con esta idea. Y de vuelta, nosotros operamos dentro de una parte del mundo de inversiones particular, ¿no? Ujú. Un cierto tipo de clientes que en promedio o típicamente tiene cierto tipo de estrategia y que ese cierto tipo de estrategia tiende a ser de estar invertido más de largo plazo. De largo plazo. Y, y, y esto es una conversación que tengo con clientes todo el tiempo. O sea, uno tiene que armar una estrategia y ser disciplinado en seguir esa estrategia, ¿no? Las cosas Stick to your guns. siempre puede haber ruido, siempre va a haber ruido. O sea, las correcciones son cosas naturales, van a ocurrir, no hay forma de evitarlas, no hay que estar todo el tiempo tratando de buscar cuándo tenés que hedgear. Yo en general tiendo a ver las correcciones como grandes oportunidades para clientes como los nuestros, porque simplemente estás comprando activos de largo plazo más barato en el corto plazo porque alguien tuvo miedo. Es Y una buena eso filosofía. ha funcionado sistemáticamente, no porque sea suerte, o sea, hay conceptualmente razones por las cuales eso funciona, ¿no? Y de vuelta, es el hecho de que si uno está invertido en un mercado que representa una economía a la cual de largo plazo le va bien, es relativamente simple la matemática. Ese portafolio va a seguir creciendo a través del tiempo. No de forma lineal y no siempre a la misma tasa, ¿no? La economía puede Ujú. llegar a crecer en promedio durante los próximos 10 años menos que los últimos 10 años y eso te va a dar un retorno menor. Pero uno no puede hacer nada al respecto. O sea, ¿la alternativa cuál es? No hacer nada, no invertir el dinero. No Total. invertir el dinero te genera una pérdida de poder adquisitivo a través de la inflación. Entonces, no funciona no estar invertido de largo plazo. Jorge, de nuevo, me quedo con eso. Me voy a decirle eso a todos mis clientes que se preocupan con nimiedades como las elecciones en Estados Unidos. Te agradezco un montón tu tiempo y te vemos pronto. Es probable que te volvamos a llamar después de las elecciones. Dale, un gusto, un Te placer. mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta Chao, luego. chao.